Brothers y My Sisters para el canal King Club MX en YouTube y nuestras distintas redes sociales. Bien, y en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato, una ciudad industriosa, cómoda, que tiene una gran leyenda, unas grandes anécdotas. Y hoy precisamente, muchas gracias a la invitación que nos hizo Adrián Marín, y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible. Hoy me encuentro con una gran persona, un gran maestro de aquí de la ciudad, conocido como el cronista de la ciudad, el maestro Hernández. Muchas gracias. Hola, Hernández, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Mire, aquí estamos para atenderte con mucho gusto. Y pues antes que nada agradecerte este espacio, momentos que nos das en tu agenda, que me imagino que es muy ocupada, ¿no? Pues sí, un poquito las clases, mi actividad, mi profesional como cronista, pero aquí estamos a la disposición. Y pues vamos, ¿qué le parece si comenzamos desde lo primero, desde el principio? Pénjamo, que significa Sabinos, ¿verdad? Tierra de Sabinos. Lugar de Sabinos. El nombre es Pénjamo, que es una derivación del Tarasco, el lugar de Sabinos. Esta era una región tarasca, de dominio tarasco, y aquí parte de esta región, pues los nombres tienen esa derivación, hasta Guanajuato inclusive, que también es un nombre tarasco. Y de la época precolombina, ¿qué habitan? Son indios aquí, ¿verdad? Habitaban lo que son los indios aquí, ¿verdad? En estas tierras. Sí, son asentamientos tarascos o purépechas. Hay vestigios arqueológicos que no se han definido de su origen y quiénes lo habitaban, pero es un dominio purépecha o tarasco. Por ejemplo, tenemos plazuelas que notoriamente no es tarasco o purépecha, tiene influencias teotihuacanas más bien, y lo ubican los arqueólogos entre el 600 y 900 después de Cristo, ya en el clásico, finalmente el clásico. Y tenemos también por ahí el Cerro del Moro, o vestigios que pudieran ser, esos sí pudieran ser purépechas. En la Sierra de Pénjamo, donde habitaban los chichimecas, hay muchos vestigios arqueológicos. Dicen que es una derivación chichimeca de los huachichiles, algunos mencionan que son guamares, porque toda esta región del centro estuvo por guamares, huachichiles, otomís, entre otros. Y ese es, lo que nos rodea dentro de la historia precolombina de Pénjamo. Bueno, y pues Pénjamo, una ciudad fundada el 12 de noviembre de 1542. Sí, efectivamente tenemos por ahí un documento que está original en el Archivo General de la Nación y marca esa fecha de fundación 1542, con sus fundadores Diego Tomás de Quetzalchihua y Diego López Guín, quienes fundan estas ciudades de acuerdo a ese documento. Y luego, pues como ya pasando un poco más a la época actual, pues Pénjamo debería ser una ciudad mucho más grande, ¿no? Bueno, es lo que a este año que se fundó ya debería estar un poco más grande. ¿Usted por qué cree que no se ha expandido tanto como otras ciudades, como Irapuato, como León? Mira, lo que pasa que aquí, Pénjamo, Irapuato, León, Celaya, llegaron personas con esa vocación industrial en la colonia. Fueron la industria, por ejemplo, ahí tenemos en León a Calzado, sí, por decir algo, y se desarrolla industrialmente. Y nos ubicamos en Pénjamo en una zona agrícola. Nosotros nos convertimos, junto con otros municipios del estado, en los semilleros del Bajío. Y entonces, pues, por ejemplo, en Irapuato están las harineras, aquí no hay harineras. Entonces, las personas que se dedicaron a la industria en aquella época, pues fueron a aquellos lugares. Y al ver que busca la gente para sobrevivir, trabaja. Sí. Y entonces ahí se marca la pauta para decir que esos lugares que hoy quizás son posiblemente posteriores a la fundación de Pénjamo, pues crecieron en base a la gente que aglomeraron, dada la actividad que se desarrolla en su momento. Esa es una. Por ahí también hay una leyenda, la leyenda del Padre Conejo. El Padre Conejo, quien llega aquí al templo de San Antonio, que empieza a construir, y dicen que fue muy maltratado porque empezó a reunir fondos y más fondos para construir el templo de San Antonio, y la gente lo hizo con mucho dinero y fue pues secuestrado, por así mencionarlo, lo torturaron, y finalmente sí dice que ahí el maleficio
del padre Conejo sobre Pénjamo, que diría que este pueblo nunca iba a desarrollarse, que nunca iba a crecer, pero es más que una leyenda, ¿no? Sí. Entonces, Pénjamo, entre otras cosas, pues fue un semillero de granos y además un semillero de grandes personas que buscaban su trabajo y se convirtieron en emigrantes, fueron a otros lugares, y ese es un fenómeno que hasta hoy en día se sigue dando. Sí. Hay comunidades que pues son pueblos fantasmas porque se van a Estados Unidos ahora o otros lugares industrialmente desarrollados de México, y pues regresan en tiempos de vacaciones, en diciembre, y es cuando se les ve a esas personas que vienen pues a lo que fue en esencia su origen. Sí, a regresar a su... Pero está la migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Guerra de Independencia teníamos a un Pénjamo que fue incendiado en 1815 por el padre Torres, y empezaron a reconstruirlo después de 1830-32, así que aquí fue un pueblo, entonces ese fantasma incendiado y quemado en aquella época de la Guerra de Independencia. Sí. Así que pues todo eso viene a concatenarse, y pues que su crecimiento ha sido muy lento. Sí, pues como también usted lo menciona, aquí también nació el padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo. Sí, efectivamente, el 8 de mayo de 1753 nace aquí en la hacienda de Corralejo, de la cual era administrador su padre, don Cristóbal Hidalgo. Fue el segundo de matrimonio conformado por don Cristóbal y Ana María Gallaga, que contrajeron nupcias aquí en la parroquia de San Francisco un 15 de agosto de 1750. Joaquín, que fue el primogénito, Hidalgo, el puro Hidalgo, Miguel Hidalgo, que fue el segundo al nacer, ese 8 de mayo memorable de 1753. Y ahí está su origen, Hidalgo. Sí, bueno, ya vamos un poco avanzando, ¿verdad? De la historia, pues digamos que en la época de oro del cine mexicano, pues se hace mucho más famoso. Hubo un reconocimiento que no se le había hecho aquí a Pénjamo. Se le hace, digamos que un reconocimiento mundial por la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Bueno, sí, en los años 50, por ahí Rubén Méndez del Castillo compone pues, el himno a los penjamenses, sí. La de Pénjamo, muy conocida y famosa porque pues fue interpretada por el gran exponente mexicano de música folclórica, por así decirlo, sí. Pero que pues también tenía varios, pues cantaba vals, en música en su momento de gente de campo, Pedro Infante. Sí. Y es el que la da a conocer no solamente en nuestro país, sino fuera de los límites territoriales de nuestro país, en sus fronteras, en Europa, en América, Centroamérica, pues inclusive llegaron a pensar que Pénjamo era mera leyenda su existencia, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Existe Pénjamo, tú estás aquí en Pénjamo, y pues qué mejor himno que el que compuso Rubén Méndez del Castillo, que también hubo otros compositores que le hacen una composición a Pénjamo, como va a ser el mismo Joaquín Pardavé, que nace en este pueblo, hoy ciudad de Pénjamo. Sí, bueno, y también se dice que aquí el escudo nacional fue creado por personas que vivieron aquí. Bueno, fue de Antonio Gómez Rodríguez, pero él no es de Pénjamo, es hijo adoptivo de Pénjamo. Okay. ¿Sí? Él es originario de Michoacán, pero cuando era joven se fue a estudiar a la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos. Cuando él estudiaba allá, pues salió una convocatoria para hacer pues el escudo nacional, y pues él lo tocó y les cogieron su proyecto, y ya con el tiempo pues este señor contrajo nupcias con una persona aquí de Pénjamo y se casa y se queda aquí, ¿verdad? A partir de los años 30, 40 más o menos se empieza a habitar en nuestro querido Pénjamo. Él hacía pintura, dibujos y para los calendarios, paisajes, personas de campo, a caballo, y bueno, fue muy conocido en su época por esa actividad que estaba realizando. ¿Sí? Antonio Gómez Rodríguez, que es el pintor que hace la obra de nuestro actual escudo nacional, que ya se hicieron algunas modificaciones, unas actualizaciones, pero finalmente lo hizo. Sí. ¿Y algunos lugares históricos de los que nos pueda comentar algo de aquí de Pénjamo? De aquí de Pénjamo. O naturales también, porque bueno, también pues hay naturales, pues tenemos aguas termales, ¿verdad? Tenemos en la Sierra de Pénjamo, sí. Que ya se tiene como una reserva natural, es hermosísima, entrarse
en la Sierra de Pénjamo, sobre todo en tiempo de lluvias o posterior a los tiempos de lluvias, todo verde, en la cual pues tenemos ríos, cascadas, que también cabe mencionar la flora y la fauna que alberga a la Sierra de Pénjamo, sus comunidades, eso por una parte. En lugar histórico pues tenemos plazuelas, que es la zona arqueológica de Plazuelas, y hay otras zonas que no han sido todavía expuestas y abiertas o estudiadas, como es el Cerro del Moro, entre otras. Lugares pintorescos que a los que estaba acostumbrado a ir y recrearse, pues está Magallanes, Churipitzeo, Guanguitiro, entre otros. Bueno, claro, ir a Corralejo, la industria tequilera que está en estación en Corralejo, y bueno, pues son algunos lugares el cual puede hacerse un recorrido turístico que se le puede pues ofrecer a la gente que no conoce nuestro terreno, y si lo conoce pues va a seguir disfrutando, ¿verdad? Muy bien, maestro. Bueno, pues no sé si tenga un poco más de tiempo. No, pues a ver, estamos todavía. Tú dinos. Bueno, pues sí, lo que es la cultura aquí, digamos que en Pénjamo, la gente es muy cálida, a diferencia de otros lugares, y pues eso se debe a, como usted nos mencionó antes, que no, la misma no se ha industrializado tanto por lo mismo, por la calidez de la gente y de las personas, ¿verdad? Bueno, aquí industrialmente no tenemos mucha industria, es poca industria, alguna industria textil, porcícola. Aquí es una región porcícola que ya decayó por la introducción de carne de cerdo de Estados Unidos, pero sigue todavía la actividad preponderante, viene siendo la agricultura en la producción de semillas y granos, como puede ser cebada, trigo, maíz, maíz de comer, que consumimos nosotros, el maíz para los animales que le llaman sorgo, entre otras. Pues sí tenemos algunos lugares como Magallanes, Guanguitiro, donde hay microclimas donde se dan algo, animales, como puede ser el mango, la lima, guayaba, que es lo que nos va a dar esa característica en cuanto a esos frutos. Tenemos producción, por ejemplo, aquí hay nopaleras que se está últimamente pues se le está dando auge, al igual que la plantación del agave que ahorita se está dando dentro de la industria del ramo tequilero, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en esa fiebre de la producción tequilera, y pues ahora muchos campesinos en lugar de plantar maíz o trigo, pues están llenando los campos de cultivo de agave. Entonces ahí vemos esos campos agrícolas azulosos, que es el color del mar. Sí, cambió un poco la producción, ¿verdad? Sí. Como antes de ahora. Exactamente. ¿Nos podría platicar un poco de usted? Pues de mí casi no me gusta platicar, pero mira, yo... ¿Cuántos años lleva de maestro? Bueno, mira, yo tengo como formación, soy abogado de profesión, con una maestría en pedagogía, pero pues en mis épocas de estudiante preparatoria y profesional siempre di mi servicio social en la educación. Creo que esa es parte de mi vocación. Yo empecé a dar mi primer contacto con gente adulta en la educación para adultos cuando yo tenía 16 años, 17 años, cuando estaba en preparatoria en educación para adultos. Pues ya tuve ese contacto. Cuando yo tenía 17, gente que tenía 30 o más años, fue con los que tuve contacto. Igual en la universidad, pues ya un poquito más maduro, de 22, 23 años, pues seguí en esa misma estrategia dentro de mi proceso de formación con educación para adultos en Morelia, y pues me tocó darle, por ejemplo, a gente de aserraderos y otra gente que será más que yo, que era la Sinfónica del Estado de Michoacán, que lo que buscaban era sus con qué acreditar su primaria o secundaria, que no lo tenían, y bueno, sabían más que yo, porque era gente que había recorrido el mundo, me platicaban de sus viajes, además de que yo enseñarles lo que les iba a enseñar, más bien ellos me enseñaron a mí, lo que querían era justificar su trabajo en base a un documento. Entonces son de buenas experiencias, y ya como profesor empiezo pues en 1987, cuando ingreso al Colegio Patria como profesor, al CONALEP, que se había creado en 1984, ingreso a la Escuela Preparatoria Oficial, hoy Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, perteneciente a la Universidad de Guanajuato. A partir ya de 1988 agarro mi plaza como profesor ya de la universidad, y pues recién jubilado ahora en el 2018, después de poco más de 30 años de servicio para la Universidad de Guanajuato, que todavía sigo dando clases como profesor invitado. No me pagan, pero me divierto, sí. pero estamos en esto de la actividad académica, que es algo muy propio mío, y pues realizando la actividad como cronista. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo, el espacio que nos ha brindado
para conocer un poquito más de todos estos lugares que, bueno, es mi sentir, ¿verdad? Que no se tiene que perder esta cultura, estas tradiciones en todo nuestro país, México, y pues le agradezco mucho. No, pues el que agradece pues esta charla que tuvimos pues soy yo y gracias por interesarte, por interesar a la gente en este aspecto cultural en el que nos movemos y que no se nos debe de olvidar, que tenemos un origen, tenemos un objetivo y con una proyección hacia nuestro futuro. Y pues muchas gracias, pues bueno, ya les dense una vuelta aquí, aunque no es un, digamos, como le llaman ahora, pueblo mágico Pénjamo, pero pues es una ciudad muy muy bonita, con muchas tradiciones y pues con una basta, también la comida es muy muy deliciosa, ¿verdad? Claro, sí, sobre todo de gracias del puerco, ¿no? Que aquí tenemos chorizos, chicharrones, carne recién fresca y sí nos caracteriza dentro de la gastronomía, por ejemplo, aquí los famosos changuitos, que es lo que viene siendo los hígados del cerdo y bueno, y pues es un rico manjar con mucha grasa pero muy sabroso. Bien, muchas gracias, le agradezco mucho, maestro. Ándale, hasta luego, como estamos aquí a la hora. Muchas gracias. Bien, pues ya lo saben, déjenos todos sus comentarios, que aquí se los estaremos compartiendo y dándole respuesta. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.